gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un sábado dimashoso. Como siempre, yo espero que estén muy bien ustedes y cada uno de los que los rodean. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privyet, hello, hola, salud, vitam, kaisho, konnichiwa, salam alaikum y hola a mi gente latina, mi gente hispanoparlante. Hoy les voy a estar hablando sobre la aparición de nuestro querido Dimash en Turkmenistán. Así es, exactamente en el evento de lo que fue la cumbre de los líderes de Asia Central, cuyo objetivo es consolidar las buenas relaciones entre estos países, ¿verdad? De Asia Central, y Kazajistán está dentro de ellos. Esto se llevó a cabo exactamente el 6 de agosto en la zona turística de Avasa. Y bueno, dentro de este marco del evento, ahora sí que las exposiciones de arte, las exposiciones de productos nacionales y comidas nacionales no pudieron faltar. Al final de todo esto se hizo un concierto de gala en donde varios representantes de países de Asia Central subieron al escenario para deleitar al público con canciones tradicionales y populares. Y obviamente Kazajistán estuvo presente con el mejor representante, que fue nuestro querido príncipe kazajo, el cual deleitó, agasajó al público con una de las canciones más representativas de su repertorio y obviamente de su pueblo de Kazajistán. Es la bellísima y triste canción de Samalto, que de verdad es una canción que queda como anillo al dedo cada vez que Dimash quiere representar a su país en algún otro lado. Es una canción que de verdad transmite toda la historia y todo el dolor que sufrió el pueblo kazajo. Si tú no sabes de lo que te estoy hablando, chécate mis dos videos que hice exactamente de esta canción, que tiene una historia, un contexto bastante profundo, bastante doloroso. Es más, no me voy a quedar con las ganas y en un momentito más vamos a estarla checando juntos. No la he visto, entonces sí, claro que sí, se las voy a poner aquí, se las voy a traer a ustedes. Pero antes quiero ponerles pues unas fotitos y unos videos bastante interesantes que encontré en las redes sociales, para que veamos qué pasó alrededor de nuestro querido Dimash mientras estuvo presente en Turkmenistán. Que déjenme decirles que no es la primera vez que Dimash acude a un evento importante allá. De hecho, en el 2015 hizo su presencia en la ceremonia de clausura del Festival del Año de María, en la capital cultural del mundo turco. Pero bueno, ahora vámonos a esta época, 2021, 6 de agosto. Y quiero que vean el video en donde van a estar viendo las credenciales de Dimash y de otras dos compatriotas de él, precisamente para este evento. Sí, ahí vemos a nuestro Dimash muy guapo y hasta sonriente pícaramente. Y también está Rukia. Han estado bastante pegaditos, ¿eh? Les recuerdo que muchas me han dicho que ella les gusta para Dimash. No somos la mayoría. Digo, les repito, es muy guapa y talentosa. Pero, no sé. Creo que todavía le falta mucho a nuestro querido Dimash por recorrer en su soltería, ¿verdad? Y yo bien que recuerdo en alguna entrevista, él alguna vez dijo que su futura esposa tenía que estar lejos del mundo del espectáculo, lejos de la cantada y todo eso, precisamente porque sabemos y él conoce que ser un artista pues obviamente implica muchísimo trabajo, lejos del hogar, lejos de los familiares, y lo último que él quiere es que su mujer, su futura mujer y madre de sus hijos, pues esté lejos de ellos, ¿verdad? Él quiere que ella pues esté en la casa junto a sus padres para criarlos. Pero bueno, eso fue hace algunos ayeres, algunos años, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero en fin, y bueno, también en ese video vemos a otra chica compatriota de Kazajistán que iba también como representante del país. Y aparte me encanta porque les digo que Dimash hasta en las credenciales sale bien, ¿no? No que uno sale, te dicen foto y sales así como espantada, ¿no? No es tu mejor perfil, no es tu mejor pose, pero él hasta en eso sale
maravillosamente guapo, qué barbaridad. Y después está esta fotito que encontré en donde lo vemos en medio de estas tres chicas que me encantan sus vestidos muy coloridos, muy hermosos, ahora sí que muy representativos de aquellos países, pero me encanta, les voy a hacer un close-up, me encanta la carita que tiene Dimash con las manitas metidas en su pantalón y su cara como un poco perdido, no sé, se me hizo tan tierno, se ve súper chiquito ahí. También cuando llegó Dimash a Turkmenistán lo vimos en varias fotos luciendo así. Fue muy criticado, pero la verdad es que a mí me gusta, me encanta esa camisetita larga blanca con algunos pedacitos de tela en rojo vivo, rojo pasión, como nos hace sentir Dimash. Y yo siento que sí le queda bastante bien. Digo, el hombre de 1.91 con esas cualidades físicas, o digamos que tiene una estructura ósea pues bastante buena, no es porque yo esté enamorada de él, no, digo, pero hay que reconocerlo. Su físico está muy ad hoc para que todo le quede perfecto, o sea, con esa altura ponte lo que quieras, papacito, ¿sí? Digo, nunca vamos a comparar que alguien chiquito de unos 50 y tantos, hombre o mujer, porque la camisa es unisex, se ponga eso y se le vea bien, digo, lo va a cortar, se le va a ver pequeñito, pero a él le quedó perfecto. Y además ya sabemos que Dimash es bastante extravagante al momento de vestir. Él es camaleónico hasta en la manera de vestir, de verdad. Ha habido unos vestuarios que, oh my god, hasta yo me he sorprendida porque digo, wow, eso es bastante llamativo, bastante extravagante. Sí, pero le queda muy bien y me gusta que se arriesgue, que se sienta cómodo hasta en ese tipo de vestimentas, que para muchos sale de lo normal. Y aparte Dimash tiene todo el porte, toda la percha, mujeres, hombres, para ponerse lo que sea. O sea, desde este tipo de cosas hasta este tipo de cosas, o sea, trajes hermosos, perfectos, hecho a la medida. Y él lo va a lucir maravillosamente. Precisamente como este traje que lo vemos, con el cual cantó Samal To, es un traje de diseñador, de hecho es de Shokan y es en azul rey con una camisetita blanca, lo vemos con el mismo dije y con los mismos lentes también, que yo creo que esos son sus favoritos porque los trae desde el bazar eslavo, al igual que la cadenita, pero le queda perfecto, se puede dar ese gusto. ¿Me entienden? También encontré un video de una Dior muy afortunada, y de verdad digo muy afortunada porque ese día era su cumpleaños y se topó de frente con nuestro querido Dimash. Vamos a estar viendo este video, que de hecho me da mucha risa porque Dimash está más encantado con la pequeñita que con otra cosa, ya saben, la conexión de Dimash con los niños. Pero es esta chica de lentes, ella era la cumpleañera y logró que Dimash se tomara foto con ella, obviamente, y le diera su autógrafo. Y de hecho la chica me encanta porque pone la mejor manera de celebrar mi cumpleaños. Y también dice, es tan guapo de cerca y también es tan cool, es tan buena onda. No lo dudo. Imagínense si en pantalla y foto nosotras de verdad nos deshacemos por este hombre que pensamos y soñamos y aseguramos que es guapísimo. En persona de ser una cosa bárbara, o sea, tremendo casajo de 1.91, piel, yo creo que como dirían por acá, de pompa de bebé, mirada profunda, a pesar de que tiene los ojos oscuros, grandes, almendrados, esa boquita chiquita, me encanta la mandíbula que tiene, que se le marca aquí. Ay, no, qué cosas, ha de ser así, no dudo que sea guapísimo. Pero qué maravilla, felicidades por esa Dior que logró tremendo regalazo en su cumpleaños. Ahora sí que el universo conspiró para que pasara ese momento dimashoso increíble. Y bueno, no solamente ella subió su video y su foto, ¿no? Fueron varios las Diors mujeres y hombres que también nos presumieron su momento con él. Y les digo, Dimash captura por completo la atención a donde él va.
y todo el mundo quiere tomarse su respectiva foto. Y de hecho él nos compartió en su Instagram esta foto que vamos a estar viendo por aquí, en donde él está en medio de todas estas chicas guapísimas, bellísimas, que me encantan sus trajes, son preciosos y bueno, él bendito entre todas las mujeres, ¿verdad? Una vez más con su harem. ¿Qué? Yo tengo el mío aquí. Claro que sí, al ladito de mí. Y también esta foto que les repito, se ve guapísimo, muy, muy sexy con su traje y con sus lentes. Y nos comparte también justamente del momento en que regresa a su tierra natal, Kazajistán, en donde él está en un avión que yo podría asegurar que es un avión privado o un primera clase, una cosa muy de alta categoría, muchachas, y él con su traje hermoso, precioso, bueno, no, qué barbaridad, como de portada de revista, ¿no? Vogue Kazajistán, sí, exactamente. De hecho, ese maletín que están viendo abajo también es de diseñador y de hecho es una marca de lujo, es del diseñador Stefano Ricci. Sí, y bueno, está bien, digo, dentro de toda esa humildad y sencillez, me encanta que también Dimash se pueda dar esos lujos, porque para eso trabaja, ¿no? Y muchas de las cosas de marca que le llegan es porque se las regalan, ¿no? Le invitan a que las use, ¿no? Porque él de verdad diga, voy a despilfarrar mi dinero en esto, en cosas banales, como él podría decir. Pero, o sea, también se vale, ¿no? Porque tal vez a veces se puede llegar a tener la concepción de no, porque es tan sencillo y tan humilde. No se puede dar esos lujos o esas cosas. No, claro que no. Y quien me diga que no, o sea, si uno puede darse de vez en cuando unos lujos, ¿por qué no? Dimash debería de ser el modelo perfecto para todos los diseñadores del mundo, sí. En cuestión de ropa, accesorios, lentes, todo le queda maravillosamente a nuestro Dimash, ¿eh? Podría ser embajador de todas las marcas de lujo y que no sean de lujo también del mundo, sí. ¿Por qué no incluso verlo un día en una pasarela? ¿Qué tal, Imagínense. Qué maravilloso sería. Aunque quién sabe si aceptaría Dimash. Les repito, dentro de esta sencillez, quién sabe, ¿verdad? Pero en fin. Bueno, ahora sí, vámonos rápido con el videazo de Samaltón. Me voy a quedar con las ganas de verlo, de ponérselos a ustedes. Voy por mis audífonos. Ok, ya con los audífonos puestos, vamos a estar viéndolo. Este no está en el canal oficial de Dimash. No sé la verdad si lo vayan a subir. Pero esta es una fan cam, pero les repito, no vamos a quedarnos con las ganas de ver esta interpretación. Ay. Mira, él es parte del equipo de Dimash. Amo de verdad el sonido del Kovis. Uno de mis instrumentos favoritos, kazajos. Si no me equivoco, él se llama Olshaz. Es muy bueno. Está nuestro Dimash, sintiendo todo el poder de la canción para interpretar. Uy, de mis canciones favoritas.
그리긴 그놈아이 예샘매 가이다 드시비르데 Qué bello se ve el escenario. 조합 근데 кезген айнан қайран елемай аттенеспін жаяумен жаяудан да баяумен 15 күндей жүргенде омбы жаққа таяу Wow, se ve impresionante. жасым бар қосма желе жылым сүйір тағдырдың айдауымен айнай кеттім қиырай самалтау қайран елім артта қалды адасқан өрісінен айнай біз бір үйір-ай әке шешем бар еді-ау жасы келген кәрі еді-ау осынау әнді салдырған 16-ның зар еді-ау ¿Dónde está el enfocado? қайран елім шалқар көлім не болар солдат болып айнам көрген күнім-ай Ah, bellísimo, 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 de verdad, esta canción me fascina, de mis favoritas, les repito, por el contexto, la profundidad que tiene y la interpretación de nuestro Dimash. O sea, la mejor interpretación de esta canción, definitivamente, y es lo que muchos la han cantado, me encanta. Y me encanta Onshas tocando el codis tan majestuosamente. Y yo creo que en cada canción que lo hace es una versión completamente diferente. Me fascina, me fascina. Súper, súper profundo. Amamos las manos de nuestro querido Dimash cuando canta. Por cierto, el escenario se veía precioso, con todas estas figuras muy tradicionales de los pueblos túrquicos, en color azul, precioso, grande, majestuoso. Lo único que sí dije, ¡oh! Y fue cuando me di cuenta que no era una Famcam. Pensé que era una Famcam, pero no, es una transmisión, yo creo que de televisión o algún medio de allá. Es que en los momentos más cumbres de la canción, más intensos, en donde lo que queremos ver es la majestuosidad en los gestos de nuestro Dimash, nada más me capturaban al baterista. O ya después al codis, sí. Pero en esos momentos lo único que queremos ver es lo que nos transmite Dimash. Entonces yo estaba de, ¡ya! ¡Quítate! ¡Ponme el rostro de Dimash!, ¿verdad? Por eso les reitero que me encantan las fancams, porque ahí es
solamente, bueno, la mayoría de las veces solamente el rostro de Dimash enfocadito, ¿verdad? Pero bueno, atrasito en la pantalla pudimos notarlo, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos fue una interpretación maravillosa, excelente. Les repito, no sé si vayan a subir este video al canal oficial de Dimash, pero bueno, ya lo vimos. Les recuerdo que la canción de Samalto, vayan directamente al canal oficial de nuestro Dimash para seguir apoyándolo, darle mucho amor y subir sus vistas, ¿ok? Siempre en el canal oficial de Dimash. Pero qué maravilla de canción, excelente para un evento de este tamaño, de esta magnitud, en donde lo que hay que representar es a tu país. Samalto es preciosa también. También Davido hubiera quedado, pero me encanta Samalto. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo y un enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Salud.